Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Hoy ya concluimos con el capítulo 2. Rápidamente hemos avanzado y estamos cerrando el capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2, desde el verso 23 al 28. Y vamos a meditar juntos en lo fundamental y asombroso de este pasaje, que es la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se llama a sí mismo el Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo. Si tiene el texto, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Y mientras oramos, hermanos, pidamos al Señor, como Él es el Señor del reposo, que dé reposo a nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, vengo ahora a rogar tu bendición, primeramente a mi vida, dependiente tuyo, Señor, como ministro de tu palabra, pero también, Señor, tu bendición, tu gracia y la iluminación de tu Espíritu, sobre todo a tu iglesia. Todos, Señor, necesitamos el reposo que solamente tú nos puedes dar. Todos, Señor, aquí presentes necesitamos experimentar descanso profundo, un descanso que viene a través de tu palabra, por medio de tu evangelio, en la presencia de tu Espíritu Santo, donde somos renovados, fortalecidos y recreados para ti. Señor, haz que tú, como Señor de este día, podamos entonces disfrutarlo, podamos disfrutar nuestro tiempo y junto con ello, Señor, glorificarte como tú lo mereces. Que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos edifique y nos consuele. En el nombre de Jesús. Amén. Para los fariseos, amén, sí. Para los fariseos, guardar estrictamente el día de reposo era la marca distintiva de su religión. Todos los fariseos eran conocidos por su estricta forma de guardar el día de reposo, el Shabbat, el día sábado. Los fariseos eran reconocidos por guardar estrictamente el día sábado. Esa era la marca distintiva de su religión. Y esa marca distintiva los separaba inmediatamente de los gentiles, los separaba de los publicanos y los separaba de cualquier otra persona que no era estricto en guardar el día de reposo. Para los fariseos, esas personas que no guardaban estrictamente el día de reposo eran pecadores. Entonces, un fariseo se distinguía de pecadores, publicanos y cualquier otra persona débil en su religión, se distinguía solamente por cómo guardaba el día de reposo.
eran estrictos en guardar el día de reposo. Y tan estrictos fueron en guardar el día de reposo que ellos tomaron un día que era para el descanso. Ellos tomaron que el día de reposo, que era un día de gozo y consuelo en Dios, y lo transformaron en una carga pesada. El día de reposo era un día de alegría, el día de reposo era un día de consuelo, el día de reposo realmente era un día para reposar en Dios, alegrarse por la provisión de Dios, alegrarse por la obra de Dios. Pero los fariseos, con sus múltiples leyes y mandamientos humanos, transformaron ese día en una carga pesada. Es decir, lo que era bello y hermoso lo transformaron en algo horrible y desagradable. Lo que era descanso para el hombre lo transformaron en una carga. Y aquí yo quisiera hacer un punto aplicativo inmediatamente. ¿Cuántas iglesias o lugares donde supuestamente son lugares para encontrar descanso y alivio en el Evangelio, en la gracia y en la misericordia de Dios, se han vuelto lugares de cargas pesadas? Cargas pesadas, yugos pesados y duros, donde las personas no van a encontrar aliento, descanso y reposo, sino que se encuentran con la carga pesada de la autojusticia. Eso hicieron los fariseos. Y Jesús no tomó en cuenta ninguna de estas normas legalistas de los fariseos. Jesús las rechazó por completo. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, vamos a encontrar que Jesús sana en un día de reposo. Hace lo que la tradición de los fariseos no permitía hacer. Jesús toma cargas en el día de reposo, como lo vimos cuando sanó a la suegra de Pedro, ¿lo recuerdan? Él la tomó y la levantó. Eso en el día de reposo no se podía hacer. Jesús no tomó en serio ninguna de estas normas legalistas. Y Marcos ya nos va dando detalles. ¿Por qué Jesús hace aquello? ¿Por qué Jesús no toma en cuenta estas normas legalistas? Lo que hemos aprendido hasta aquí en el Evangelio de Marcos. Recuerde que este Evangelio fue escrito para que usted y yo, al momento de leerlo, concluyamos en lo siguiente: Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús entonces no obedece estas normas legalistas? Jesús no toma en cuenta las normas legalistas porque Él es el Hijo de Dios que tiene poder y autoridad ¿sobre quién? Sobre los demonios. Jesús no se somete a normas legalistas porque Él tiene poder y autoridad sobre la tentación. Jesús no se somete a normas legalistas porque Él tiene poder y autoridad por sobre la enfermedad. Jesús no se somete a normas legalistas porque Él tiene poder y autoridad sobre la muerte. Jesús no se somete a normas legalistas porque Él tiene poder y autoridad para algo muy importante. ¿Perdonar qué? Perdonar los pecados. Y Él no perdona los pecados de acuerdo a la tradición de los hombres. Él no perdona los pecados de acuerdo a las reglas de los hombres. Él perdona los pecados de acuerdo a su autoridad y su poder. Entonces, ¿por qué razón Jesús no toma en cuenta estas normas legalistas? Simple, Marco nos dice, porque Él es el Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. Él es Señor sobre la muerte, Él es Señor sobre la enfermedad, Él es Señor sobre los demonios, Él es Señor sobre los pecadores, Él es el Señor del día de reposo. Y solamente Él puede darnos descanso. Entonces, permíteme ampliar este pensamiento, pero desde la vereda de los fariseos. ¿Cómo fue para los fariseos escuchar esto? Yo soy el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Ponte un momento en la mente de un fariseo.
¿Cómo fue para los fariseos escuchar: yo soy el Señor del Shabbat, yo soy el Señor del día de reposo? Para los fariseos fue brutalmente perturbador. Tan perturbador que ellos pensaron inmediatamente: esto es una blasfemia más. Esta es una blasfemia más de la cual Jesús, o por la cual Jesús tiene que ser condenado. ¿Por qué? Porque ellos están viendo un hombre sencillo, común y corriente. Un hombre que no viste vestiduras de sacerdote. Un hombre que no anda con la túnica de un rabino. Un hombre común y corriente. Ese hombre común y corriente que era hijo de un carpintero, ese hombre común y corriente está diciendo: yo soy el Señor del sábado. Momentito. ¿Cómo? En la mente de un fariseo eso no tiene justificación. ¿Por qué? ¿Quién es el creador del día de reposo? Génesis capítulo 2. Solo Dios ordenó el día de reposo. Solo Dios, después de trabajar 6 días, descansó el séptimo. Solo Dios ordenó el día de reposo. Dios es el Señor del día de reposo. Para Israel, para los israelitas que habían salido de Egipto, ¿quién es el Señor del día de reposo? Dios es el Señor del día de reposo, porque Dios entregó el cuarto mandamiento. Que entre paréntesis, el cuarto mandamiento es el mandamiento más largo y es el mandamiento más detallado. Si es el mandamiento más largo y es el mandamiento más detallado, lo es así porque Dios lo ordenó para que su pueblo descansase ese día. Dios es el creador del día de reposo. Dios norma el día de reposo. Pero había algo más. Dios fue aquel que envió a Israel al exilio babilónico durante 70 años. ¿Por qué causa? Porque no guardaron el día de reposo. ¿Quién es el Señor del reposo? Dios. Dios mandó a Israel 70 años al cautiverio babilónico porque no guardaron el día de reposo. Míralo por favor en tu Biblia, en el libro del profeta Jeremías. Ve por un momento a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, verso 27. Dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni materia por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Por qué causa, motivo, razón Israel y el templo fueron destruidos? Porque no guardaron el día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Dios es aquel que lo ordenó en la creación. Dios es aquel que lo ordenó en el cuarto mandamiento. Dios es aquel que lo santificó y lo reivindicó al momento de enviar a Israel al exilio babilónico. Mira por favor también Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 20 y 21. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Dios. ¿Cuánto tiempo necesitaba la tierra descansar? 70 años. ¿Qué hizo Dios? ¿Ustedes no quisieron guardar el día de reposo? No se preocupen, yo les tengo anotado cuántos días me deben. Se los voy a cobrar. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también secará. Pero eso era ley, hermanos. Eso era ley. Y por esa causa, motivo y razón, ya lo van comprendiendo, los fariseos en la religión del segundo templo eran estrictos en la ordenanza del día de reposo. Ellos no querían volver a sufrir lo mismo. Estos fariseos eran descendientes de los judíos que habían retornado del exilio babilónico. Entonces se tomaban el día de reposo con un celo lleno de temor, porque sabían que Dios había juzgado a su pueblo por quebrantar el día de reposo. Entonces, cuando Jesús declara, yo soy el Señor del día de reposo, eso está sacudiendo los cimientos de la religión de los fariseos. Cuando Jesús dijo ser el Señor del día de reposo, le dio un golpe demoledor. Hablando en jerga de boxeo, le dio un gancho en el hígado a la religión de los fariseos, los dejó temblando. Hizo sucumbir el legalismo de los fariseos. ¿Por qué? Porque el sistema legalista de los fariseos con la observancia al día de reposo estaba lleno de formas terribles de obediencia. Como por ejemplo, si estabas en día de reposo y eras mujer, no podías llevar aros, no podías llevar un collar, porque la única carga permitida en el día de reposo de llevar no debía superar lo que pesa media mitad de higo seco. Si tu aro pesa mucho más que eso, estás faltando al día de reposo. Ni hablar de usar algo en el cabello las mujeres. Si en el día de reposo tú querías usar un diente postizo para sonreír bien, no lo podías hacer porque usar un diente postizo era llevar carga, era llevar una carga. Y llevar carga en el día de reposo es trabajar. Esas son las legislaciones de los fariseos. Por ejemplo, no se podía levantar un enfermo de una cama. No se podía levantar un enfermo de una cama porque era llevar una carga y llevar una carga es trabajo. Por ejemplo, si una mujer estaba cocinando o quería cocinar, no podía hacer ningún tipo de trabajo doméstico porque en el día de reposo se reposaba, no se trabajaba. Pelar papa, picar un vegetal, dar una puntada, remendar un vestido, no se podía hacer porque era trabajo, era una carga. Y el día de reposo era solamente para descansar. Pero esa era la interpretación que le daban los fariseos legalistas. Una interpretación que estaba sujeta a la tradición de los ancianos, que era conocida como el Talmud, que a su vez era una interpretación de la ley de Dios. Y luego de la interpretación del Talmud salió la Mishnah, que eran mandamientos sobre mandamientos para practicar en el día de reposo. Uno de esos mandamientos decía lo siguiente: en día de reposo no se puede escupir al piso, porque el momento en que la saliva toca el polvo se forma barro y con el barro se hacen ladrillos y eso es trabajar. Hermanos, piensen en esto por un momento. Los fariseos estaban ahí atentos a mirarte. ¿En qué momento escupe? ¿En qué momento toma algo o hace algo que nuestra tradición prohíbe? Uno de estos mandamientos ridículos decía lo siguiente: que en el día de reposo no se podía arrancar espigas de grano para comer, porque arrancar las espigas del grano del trigo era una forma de trillar. Y trillar es trabajar. También una de estas leyes decía que no se podía separar el grano de la paja, es decir, restregar la espiga. No se puede separar el grano de la paja. ¿Por qué? Porque hacerlo es una forma de trillar, es una forma de cosechar. Pero también este mandamiento legalista decía lo siguiente: no se puede separar y elegir qué grano comer, porque el solo hecho de elegir qué grano comer es un acto de selección y eso es un trabajo.
Entonces mira por favor tu Biblia, aquí, justamente en el versículo 24. ¿Qué hicieron los fariseos? Entonces los fariseos le dijeron, mira, detengámonos ahí. ¿Qué significa este mira? Probablemente Jesús, ¿cierto? Va atravesando estos campos sembrados con trigo maduro, y detrásito, ¿quiénes van mirándolo, observándolo? Los fariseos. Esta es la policía. Esos son los guardianes de la ley. Ellos estaban esperando que Jesús o sus discípulos en algún momento quebrantaran uno de estos tantos ritos o uno de estos tantos mandamientos de hombres. Y eso es justamente lo que hicieron. Mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? ¿Por qué hacen esto lo que no es lícito en el día de reposo? Ahora, ¿qué ley había puesto Dios para observarla y guardarla en el día de reposo? ¿Qué había dicho Dios? Dios dijo tonterías como no te pongas un diente postizo porque llevar una carga. ¿Dios dijo eso? No, lo que Dios dijo fue, 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás de toda tu obra. Nada más. Dios dijo que su pueblo descansara. Dios dijo que su pueblo reposara en ese día. Pero el legalismo de los fariseos, inventando tantas reglas imposibles de cumplir, transformaron el día de reposo en una desgracia. No se puede llevar un enfermo, no se puede cargar comida, no se puede andar más de 1999 pasos, de hecho tenían los pasos contados. ¿Han escuchado la frase camino de un día de reposo? Camino de un día de reposo eran 1999 pasos que tú podías dar. Si llegabas al paso 2000, estaban listos con las piedras para matarte. ¿Me entiendes? Hermanos, el legalismo es demoníaco. Solo trae tormento a las almas. Es lo más horrible que nos puede suceder. Así estaban ellos. Mira lo que hacen tus discípulos. Mira lo que hacen tus discípulos. Están recogiendo espigas cuando en el día de reposo eso no es lícito. La pregunta es, ¿realmente los discípulos estaban haciendo algo incorrecto o algo indebido? No. ¿Sabe por qué? Porque en la propia ley de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 23, versículos 24 y 25, Dios ordenó lo siguiente: cuando pases por la vid de tu prójimo, puedes tomar toda la vid, todas las uvas que tú quieras para comer si tienes hambre. Si tienes hambre y estás pasando por la vid de tu prójimo, tú puedes sacar un racimo de uva, no llevarte la vid para la casa, puedes sacar un racimo de uva y comer para saciar tu hambre. Eso es lo que Dios había dicho. Recuerden que Dios en su ley tiene cuidado de quién, tiene cuidado de los pobres. ¿Recuerdan cómo la Ruth y su suegra se alimentaron? Se alimentaron de acuerdo a los rastrojos que eran para los pobres. Es decir, Dios en su ley muestra misericordia y amor cuidando de los más necesitados. Y en este pasaje, Deuteronomio 23, versos 24 y 25, Dios dice que cuando un judío pasaba por el campo o el terreno de su prójimo y ahí había trigo, Dios dijo, puedes sacar el grano y comer, pero no metas la hoz. Eso dice el texto. Es decir, no te lleves el grano para tu casa, pero si tienes hambre, toma una u otra cosa de pequeña porción para alimentarte. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí era muy simple. Probablemente Jesús con sus discípulos iban camino a la sinagoga y más de algún glotón le dio hambre. Yo no quiero imaginar quién fue, pero alguien le dio hambre y dijo, aquí hay trigo a la mano, y comenzaron a sacar granos de trigo de las espigas y comenzaron a comer. Así como cuando usted va en viaje y de pronto le da hambre, se compra una papa frita y comienza a comer así como para engañar la tripa. Así comenzaron a hacer los discípulos. Pero detrás de ese acto estaban los fariseos observando.
Ellos estaban como lobos sedientos de sangre, listos para atacar. Y ahí tenemos, queridos hermanos, la esencia del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Lo vemos aquí a vivo color en el versículo 24. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Dios en su ley permitía que si aquel que tenía hambre podía comer del campo de su prójimo, sea uva o sea un grano de trigo. Dios nunca había prohibido eso. Pero el legalismo, ¿qué hace? El legalismo separa la ley de Dios del carácter de Dios. Quiero explicar eso. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Bueno o malo? Bueno. Por lo tanto, su ley es buena o mala. Es buena porque su ley es un reflejo de su carácter santo. Pero ¿qué hace el legalismo? El legalismo distorsiona el carácter de Dios. El legalismo distorsiona el carácter de Dios y al distorsionar el carácter bondadoso de Dios, ¿qué hace también el legalismo? No solamente desprecia la ley, no solamente inventa una nueva ley, sino que desprecia la gracia. Porque ¿a dónde te lleva la ley? La ley te lleva a la gracia. La ley te conduce al evangelio. ¿Por qué causa, motivo, razón Dios le dio el Shabbat, el día de reposo a Israel? Dios le dio a Israel el día de reposo para que recordase lo siguiente. En Egipto no tenían reposo. En Egipto no conocían de un día de descanso. Desde la mañana hasta el atardecer era carga pesada, era trabajo pesado bajo el yugo duro de Faraón. Era trabajo bajo el azote de los capataces de Egipto. Por lo tanto, Israel, cuando es liberado de la esclavitud y Dios les manda a guardar el día de reposo, ellos debían recordar ¿qué cosa? Nuestro Dios es nuestro Padre que nos ama. Se preocupa por nosotros. Él nos da descanso. Podemos comprobar su amor redentor porque no es como los amos tiranos de Egipto. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor que nos da descanso. ¿Y dónde el día de reposo para los israelitas maximizó el cuidado de Dios? En lo siguiente. Para que Israel no trabajara en ese día, Dios el día anterior, ¿qué proveyó? Doble porción de maná. Entonces, ¿la ley es buena o es mala? Es buena. En nuestro corazón el malo, en nuestro corazón el legalista, en nuestro corazón el perverso, en nuestro corazón que quiere ganar su propia justicia y no confiar en la gracia de Dios. Israel debía confiar en la bondad de Dios. Israel debía confiar en este Dios bondadoso que le decía, trabaja 6, descansa el séptimo, porque en el séptimo yo cuido de ti, yo proveo para ti, yo soy tu Dios que te redimí, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, tengo cuidado de ti, de tu criado, de tus hijos, cuido de todo porque yo soy el Señor del reposo. Para esa razón fue dado el día de reposo. La ley prohibía entonces el trabajo en el día de reposo y ordenaba ¿qué cosa? Descansa, descansa, reposa en Dios, confía en Dios y descansa. El día de reposo entonces enseñaba a Israel el descanso en el Dios de la misericordia y así también el autor de los Hebreos dice que para nosotros también hay un día que traerá un descanso y un reposo completo. Hebreos 4:19 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El día de reposo le enseñaba al israelita que el descanso solo se encuentra en la comunión con Dios. Pero ¿algún israelita guardó perfectamente el día de reposo?
No, y por esa causa fueron al cautiverio babilónico. ¿Quién entonces realmente guarda el día de reposo? ¿Quién entonces cumple verdaderamente el día de reposo y la ley de Dios? Solo Jesús. Y Jesús nos entrega el reposo, el descanso. Entonces, cuando los fariseos acusan a los discípulos de estar violando esta ley, violando la ley del Shabbat, pone atención en lo que hizo Jesús. Mira el versículo 25. Pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Lo está viendo en su Biblia? Jesús no refuta la acusación. Jesús no les dice a estos fariseos, oye, ustedes están levantando una calumnia o ustedes están equivocados. ¿Qué hizo Jesús? Jesús utiliza las escrituras intencionalmente. Jesús toma las escrituras y le dice a los fariseos, ¿no han leído esto ustedes? ¿Nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Esa pregunta de Jesús a los fariseos, ¿no han leído? Es una confrontación directa. ¿Sabe por qué? Porque sabían personas que se jactaban de leer la ley, de estudiar la ley todos los días y de meditar en la ley, eran los fariseos. Entonces Jesús al decirle, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? La pregunta fue un golpe directo al orgullo religioso de los fariseos que se jactaban de conocer las escrituras completamente. Y aquí quiero hacer otro punto aplicativo. ¿Qué es tener conocimiento de las escrituras? ¿Qué es tener conocimiento de las escrituras? Porque los fariseos conocían las escrituras. Fariseos conocían la letra. ¿Qué es conocer las escrituras? ¿Es tener un conocimiento histórico, geográfico de las escrituras? ¿Es conocer las tradiciones de las escrituras? ¿Qué es tener entendimiento de las escrituras? Mira por favor en tu Biblia y ve a Lucas capítulo 24. Ve a Lucas 24 y mira el versículo 44. Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Atención con el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué es comprender las escrituras? Es comprender el mensaje fundamental de las escrituras. Cristo Jesús, el Mesías prometido. ¿No habéis leído lo que dicen las escrituras? Leer las escrituras es leerla con el entendimiento de que Cristo Jesús es el centro, el tema fundamental y más importante de las escrituras. Las escrituras son una revelación mesiánica. Las escrituras son una revelación de Cristo, no de otro, es Cristo. Entonces Jesús les cita esta historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 21. ¿De qué trata esta historia? Ustedes recordarán que David está escapando de Saúl. El rey Saúl quiere matar a David. David ya había sido ungido rey. Había sido ungido rey. David ya había matado a Goliat, de hecho. Y está escapando de la mano asesina de Saúl. David llega a Nob, al norte de Jerusalén, y ahí en Nob estaba el tabernáculo. Ahí se encontraba el tabernáculo y ahí se encontraban los sacerdotes. ¿Y cómo llega David? Con hambre, cansado y fatigado. Y David le dice al sacerdote Ahimelech que le dé 5 panes, que le dé comida. Sin embargo, Ahimelech le dice que no tiene pan
sino que simplemente tiene los panes de la presencia. Los panes de la presencia. ¿En qué contexto sucede esto? Esto era el día sábado. ¿Qué había ordenado Dios? Dios había ordenado que el día sábado los panes de la presencia, los panes añejos, fueran quitados y se colocaran 12 panes calientes recién horneados, día sábado, que es día de reposo. Jesús en Mateo dice que ahí mismo los sacerdotes están violando la ley del reposo como lo entienden los fariseos. ¿Por qué? Porque están trabajando en el propio día de reposo, ¿cierto? Entonces, ¿la ley qué decía de eso? Quiten los 12 panes añejos, coloquen 12 panes calientes dentro de la mesa de la proposición. Y aquí quiero hacer una explicación teológica de esto. La mesa de la proposición o la mesa de los panes de la presencia tenían 12 panes, un pan que representaba a cada tribu de Israel. Pero ¿dónde está el mensaje hermoso de esto? Que esa mesa siempre estaba mirando hacia el arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto era el trono de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, el mensaje que entrega la Biblia es, donde Dios está, su pueblo también debe estar. Esos panes eran puestos ahí solamente con el hecho recordatorio de que Dios cuida de su pueblo. Entonces, cuando David le pide al sacerdote Ahimelech, pero aquí Jesús dice que es el sacerdote Abiatar, ¿le llamó la atención eso, no? ¿Cómo es la historia, pastor? ¿O es Ahimelech o es Abiatar? ¿Se equivocó el Señor o no se equivocó? Simple. Ahimelech era el sacerdote a cargo. Abiatar era uno de los sacerdotes que trabajaban bajo la gobernanza de Ahimelech. Lo que pasó y lo que ocurrió fue que Ahimelech murió, pero quien continúa con el sacerdocio es Abiatar. Y lo que está haciendo Jesús en esta historia es darle, entre comillas, la justicia de Ahimelech a Abiatar. ¿Por qué? Porque Abiatar fue aquel que acompañó a David. Fue aquel que reconoció el reinado de David, mientras que Ahimelech fue asesinado por Saúl. Esa es la razón por la cual Jesús lo toma de esa manera. Ahora, los panes que fueron quitados fueron los panes añejos, y de esos panes añejos se le dio a David para comer con sus hombres. Y esos panes estaban reservados ¿para quién? Solamente para los sacerdotes. Dios había ordenado que el pan viejo en el día de reposo se sacara, fuera retirado y comido solo por los sacerdotes. ¿Quiénes comen de este pan añejo? David y sus compañeros. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos con este hecho, que es súper importante. ¿Dónde está el peso del argumento de Jesús para justificar lo que están haciendo los discípulos? El peso del argumento de Jesús para justificar lo que hacen los discípulos en el día de reposo no está en el hecho en que el sacerdote dio pan añejo en el día de reposo a David, sino que está en el hecho en que David, como rey, pide pan para sustentar y para cuidar a sus compañeros. En el fondo, lo que está haciendo Jesús con esta historia es hacer que los fariseos vean una complementariedad, una correspondencia entre ¿quién? Entre David y Jesús. Eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús no está destacando el hambre de los discípulos. De hecho, Mateo hace eso. Mateo dice que en esta historia los discípulos tuvieron hambre y que fue por hambre que lo hicieron. Pero Marcos acá está destacando la autoridad de Jesús. ¿Bajo qué autoridad David le pide pan a Ahimelech? ¿Bajo qué autoridad David le pide el pan al sacerdote? Como rey, ¿cierto? Y como rey se lo entrega. ¿Quién después siguió a David como rey? Abiatar. Y es por eso que Jesús lo menciona aquí. Por lo tanto, ¿qué quiere Jesús que piensen los fariseos?
El punto argumentativo de Jesús es: si el rey David, que era el Mesías, que era un prototipo de Mesías, hizo esto, ¿cuánto más yo? Pero los fariseos no lo entienden. No han leído esto. No lo han leído. Entonces, Jesús está tomando esta historia para ilustrar su autoridad como rey. David entonces fue el rey más grande de Israel. No hay otro más grande que él. ¿Por qué era tan grande David? Porque de su linaje, ¿quién vendría? El Mesías. Del linaje de David vendría el Mesías davídico. Es más, los profetas, todos los profetas anuncian que del linaje de David vendrá un Mesías, destaque esto, que traerá justicia y reposo. Justicia y reposo. Mira tu Biblia, por favor, Jeremías 23, versos 5 y 6. Dice así el profeta Jeremías: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. ¿Qué está haciendo entonces Jesús? Jesús en este acto está diciéndole a esos fariseos legalistas: yo soy el Mesías davídico, yo soy el rey prometido, yo soy el Mesías davídico que entrega justicia y descanso, yo soy aquel del cual los profetas dicen: Jehová, justicia nuestra. Es más, la sinagoga tenía 18 bendiciones. Y hay una que yo no voy a decir, pero me puede consultar en secreto. Pero sí hay otra que voy a mencionar. Una de las bendiciones de la sinagoga decía: haz que el renuevo de David tu siervo brote pronto y sea ensalzado su poder por tu salvación. Entonces, en los días de Jesús, en la sinagoga, todos en común tenían una expectación mesiánica. El Mesías viene del linaje de David. Entonces, ¿es intencional o no es intencional que Jesús cite constantemente a David? ¿Lo hace para qué? Para que podamos ver su identidad mesiánica. Las referencias al rey David en Marcos revelan entonces qué clase de hijo de Dios es Jesús. Marcos constantemente está resaltando que Jesús pertenece al linaje de David, y lo hace ¿para qué? Para que tú y yo comprendamos qué clase de hijo de Dios es Jesús. Hubo un hombre miserable, pobre y ciego, que cuando escuchó que Jesús venía por el camino, él comenzó a gritar fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Y comenzó a gritar más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Y volvió a gritar más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. El título Hijo de David, ten misericordia de mí está haciendo aclamación a la mesianidad de Cristo. Cristo Jesús es el Mesías. Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo de ¿quién? Es el Hijo de David, es el descendiente de David, el legítimo rey de Israel. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el mismo Evangelio de Marcos, ya llegando al final de los días de Jesús, cuando Jesús entra en el templo y Jesús tiene este debate con los fariseos y con los escribas. ¿Por qué David en el Salmo 110 dice: dijo el Señor a mi Señor?
Dijo el Señor a mi Señor. Jesús toma ese salmo una vez más para decirle a estas personas religiosas que Él era el Rey prometido. Él es el Señor. Jesús, el Mesías, el Hijo de David, que desciende de David. Jesús, el Mesías, el Hijo de David, que tiene mayor autoridad de David. Entonces, al cerrar esta historia, nosotros debemos reflexionar en lo siguiente. Si David pudo transgredir una ley del tabernáculo para salvar la vida de sus hombres, para hacer misericordia y bien, piensen esto. Si el rey David pudo transgredir una ley del tabernáculo, ¿cuál ley? Nadie come del pan, solamente los sacerdotes, ¿sí? Si David estuvo dispuesto a transgredir esa ley para hacer bien y misericordia, con mayor razón, Cristo Jesús puede violar y hacer pedazos una tradición humana y legalista. ¿Para qué? Para hacer el bien y la misericordia. Yo salta mi corazón ahora por contar esto. Tenía como 4 días de convertido. No tenía ropa. Y de la iglesia donde yo vengo, lo normal es que todos estén con terno y corbata. Pero yo no tenía esa ropa. Pero el Señor había despertado en mí el deseo de salir a la calle y testificar que hay un Dios que salva y perdona. Entonces me fui a un punto de prédica y estaba con mis jeans negros, bototos, polera negra, chaqueta negra, en medio de un punto de predicación. Y habían hermanos ahí que estaban mirando con el legalismo listo, pero el pastor se puso a mi lado y cantó conmigo. Y me admitió ahí en el grupo que estaba predicando en la calle. El legalismo siempre pone tropiezos, hermanos. El legalismo siempre le cierra la puerta a las personas al evangelio y a la gracia. Recuerden que los fariseos tenían la llave para abrir la puerta, pero ellos no entraron ni dejaron entrar a otros. Entonces, cuando tu hijo de pronto quiere venir a la iglesia con algo que a ti no te parece, o da lo mismo si se tiñe el pelo verde, pero quiere estar en la iglesia, no definas tu identidad por lo que tu hijo hace. Si creemos en el Evangelio, nuestra identidad está segura ¿en quién? En Cristo Jesús. Ah, no, pero para venir a la iglesia usted no puede venir así, hermanito. No, 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 no. No, eso es legalismo. Y el legalismo cierra las puertas al Evangelio. Mientras que Jesús, ¿qué hace? Jesús las abre de par en par. ¿Y por qué Jesús hizo el bien entonces? ¿Por qué Jesús deja que sus discípulos rompan esa ley estúpida de los fariseos, de que no se puede espigar ni sacar semillas del trigo? Porque Jesús es el Señor del día de reposo. Porque Jesús es un rey de misericordia. Y ahora entrega el golpe final Jesús. Atención con esto. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Para qué fue hecho el día de reposo? El día de reposo fue hecho para el descanso. El día de reposo fue hecho para la bendición. El día de reposo fue hecho para la misericordia, para la compasión. El día de reposo fue hecho para satisfacer las necesidades del alma. Entonces de pronto alguien te dice, oye, me gustaría ir a tu iglesia, pero no tengo ropa de iglesia. Ven, ven, ven al día de reposo, ven, ven. ¿Te das cuenta que el legalismo siempre está enfocado en cambiar lo externo? Pero el Evangelio, ¿qué hace? El cambio es en el Evangelio desde dentro hacia afuera. La religión de los fariseos es experta en limpiar el plato por fuera, es experta en blanquear los ataúdes, pero el Evangelio produce un cambio en el corazón del hombre. Entonces, ¿había un mejor día para hacer misericordia que el día sábado? No había otro mejor día que el día sábado para hacer misericordia. No había otro día más importante en la semana para hacer misericordia que el día de reposo. Y por esa razón Jesús
dejó que sus discípulos comieran libremente y que disfrutaran con él, porque era el día de reposo, el día del gozo y el día del consuelo. Ahora, cuando Jesús dice, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, no fue hecho por causa del hombre, eh, no lo dice un rabino cualquiera. Jesús es el Señor del Sabbat. Jesús es el soberano de este día. Jesús diseñó este día. Jesús normó este día. Él es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, si Jesús es el Señor del día de reposo, solo Jesús te dará reposo. Puedes tener una cama king y aún así no tener reposo. Puedes tener cuenta corriente con saldos favorables, pero aún así no tener reposo. Puedes tener logros y éxitos sociales y aún así no tener reposo. Puedes tener amigos confiables y aún así no tener reposo. Solo Jesús da reposo. Solo Él entrega reposo, porque solamente Jesús te puede ofrecer una obra perfecta y terminada. Jesús entró al reposo y cuando Él entró al reposo lo hizo porque cumplió con toda la obra que el Padre le había ordenado. Recuerde que en la cruz Jesús dijo, consumado es. Todo aquel que cree en Jesús tiene reposo eterno, descanso eterno. Finalmente Jesús, como el Señor del reposo, no envía a ningún pecador directamente a la condenación sin antes ofrecer reposo. Él es el Señor del reposo. Él es el Señor de la gracia. Él es el Señor que da el descanso. Y Jesús, como el Rey del reposo, como el Señor del día de reposo, no manda a ningún pecador sin ofrecerle ¿qué? El descanso. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Estás cansado y fatigado de tratar de salvarte a ti mismo? ¿Estás cansado, fatigado y angustiado de tratar de demostrar que lo lograste y que eres una buena persona y que eres respetable por ello? ¿Estás cansado de eso? Vas a estar cansado siempre sin Cristo Jesús. Solo Jesús ofrece una obra perfecta. ¿Estás cansada de demostrar que eres la persona perfecta, la madre perfecta, el esposo perfecto, el hijo perfecto y así ganar tu reputación delante de los hombres? Solo Jesús da descanso. Solo Jesús ofrece una obra perfecta. ¿Qué te puede dar el legalismo? El legalismo te puede dar una reputación delante de las personas. El legalismo te puede dar una reputación de que eres alguien decente, de que eres alguien compuesto, de que eres alguien que ha hecho las cosas bien en la vida. Pero el legalismo no salva. No salva. Y si no salva, el legalismo no te entrega ¿qué? Reposo. ¿Estás cansado y fatigado? Hay áreas en tu vida donde te examinas a ti mismo y dices, estoy cansado, no puedo. No tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo aliento, no puedo. Pero si sé que me suelto, tal vez mi vida se viene abajo, mi matrimonio se viene abajo, mis hijos se vienen abajo, mi trabajo se viene abajo, todo lo que yo he construido desaparece. Pues bien, hay un yugo que es liviano y hay una carga que es fácil. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Solo Jesús
como Rey y Señor del día de reposo, te dará un reposo perfecto. Y tú pensarás, ¿quieres ir a Jesús? Vamos a Jesús, hermanos. Demos gracias al Señor por su palabra. Amén.